¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una muy buena semana. Ya tenemos aquí una de las principales señales de capitulación que nos puede ofrecer la cadena de bloques de Bitcoin, y en este caso recoge como protagonista principal a los mineros, que ya sabéis que son los actores principales de este ecosistema. El hash ribbon nos ha marcado una entrada en capitulación por parte de los mineros de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que se están apagando equipos de minados, que la capacidad de cómputo de la red está cayendo, y esto se asocia a etapas de capitulación en Bitcoin. Daos cuenta que en los últimos 12 años el hash ribbon ha marcado 15 señales de capitulación, y Bitcoin dentro de ese periodo suele tener movimientos muy volátiles, en torno al 40% al alza o a la baja. Nuestra faena el día de hoy va a ser apoyarnos en otro tipo de métricas on-chain también relacionadas con la minería para acabar sacando una probabilidad mayor de la ruptura al alza o a la baja de los niveles actuales. Bueno, también muy importante que las señales anteriores que nos ha dado el hash ribbon ha sido, como vais a ver en pantalla, en los mínimos anuales, en torno a los $15.000, y la salida de mínimos acabó dando por concluido este periodo de capitulación. ¿Cuál fue la señal anterior? Justo antes de la caída de los 30.000 a los $18.000, y el repunte hasta los máximos relativos de agosto del 22 acabó marcando el fin de esta capitulación. ¿Y cuál fue la señal anterior? Fue justo muy cercano a máximos históricos, a esos primeros ATHs del año 2021. Ahí empezó la capitulación y finalizó una vez que el activo salió al alza. Pero como estáis viendo, esto lo que nos suele marcar son periodos de alta volatilidad. Esto es muy importante entenderlo. Evidentemente, un dato por sí solo no tiene mucha importancia, pero entendiendo también en qué punto nos encontramos del ciclo, lo que cabe esperar de cara a finales de este año por los datos macro, es altamente probable que tengamos movimientos de alta volatilidad. Familia, recordad que el jueves de la semana que viene vamos a dar otra sesión de trading, otra sesión en la cual nos vamos a enfocar en los patrones de entrada y salida a mercado. Si tienes curiosidad por saber de qué va este mundillo y quieres ver a alguien que está operando todos los días en mercado y que incluso va a compartir con vosotros el estado de su cuenta, ya os digo, os invito a que os paséis el jueves de la semana que viene por ese directo formativo que haremos. Lo único que tienes que hacer es descargarte mi aplicación de trading favorita, que en este caso es Quanfury. Te dejaré un código QR por aquí abajo, en el cual lo único que tienes que hacer es acercar la cámara de tu móvil, ¡plup!, te descarga la aplicación e introduces el código PLANBTC. Fondeando la cuenta de trading obtendrás entre 3 hasta 250 euros de recompensa, y también accederás a esta formación. El miércoles de la semana que viene os llegará el correo para el directo que será al día siguiente. Familia, vamos con el material del día de hoy. Espero que os guste el vídeo. Si es así, darle ese like que siempre os pido, suscribiros al canal por favor, y vamos para allá. Empezamos explicando lo que es el hash ribbon, porque es la gráfica sobre la cual va a pivotar el resto de las gráficas que vais a ver hoy. Y es importante que entendamos lo que nos indica esta gráfica. Realmente es algo muy sencillo, pero que nos aporta mucha información. La red de Bitcoin tiene una capacidad de cómputo X para desbloquear un bloque. Esa capacidad de cómputo nosotros lo entendemos como el hash rate de la red de Bitcoin. Cuanto mayor sea el número de mineros que se incorporan a la red, mayor será la capacidad de cómputo de la red. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que ahora aquí puede pensar alguien, bueno, pues a mayor capacidad de cómputo antes se desbloquea un bloque para recibir la recompensa, ¿no? Porque para eso está la dificultad de la red de Bitcoin. A mayor hash rate, mayor dificultad, con el objetivo de que se mine un bloque cada 10 minutos aproximadamente. Y esto lo que nos recoge el hash rate son dos medias simples de 30 días de la tasa de hash de la red y de 60 días de la tasa de hash rate de la red. ¿Qué nos comenta el hash ribbon? Que cuando la media de 30 días cruza la baja, la de 60 días, los mineros están desconectando su maquinaria. Los mineros están apagando sus equipos. La tasa de hash está cayendo de una manera importante. Y eso es una entrada en capitulación de los mineros, que nos lo refleja el hash ribbon por el inicio de este periodo rosado. Cuando la media de 30 días rompe al alza de nuevo a la de 60, nos viene a decir que ya se ha recuperado la tasa de hash de la red y se ha finalizado este periodo de capitulación. Como estáis viendo en pantalla, han habido 15 periodos de capitulación minera por el hash ribbon en los últimos 12 años. Y ya os adelanto que he ido a coger todos y cada uno de estos periodos en TradingView, y los movimientos medios es del 40%. En ocasiones son del 10% y en otros son del 100%. Los he sumado todos, los he dividido entre las muestras, y el recorrido aproximado es del 40%. Bien, una vez que entendemos lo que nos indica esto, vamos a hacer de nuevo, vamos a acercarnos un poquito y vamos a entender las últimas tres señales que nos ha dado. Aquí en máximos históricos, recordad que China prohibió la minería de Bitcoin. ¿Qué sucede? Que la capacidad de cómputo de la red cayó bruscamente. Lo recordaréis todos los que vivisteis esa etapa, ¿verdad? Que, madre mía, cómo pasa el tiempo, amigos, pero se juntó todo. Ahí se juntó también con que Tesla dejaba de aceptar pagos en Bitcoin. Bueno,
Total, que aquí nos marcó la primera capitulación, además en una zona muy cercana a máximos históricos del 2021. Perfecto. La siguiente ya nos la marcó por toda esta zona antes de la caída a los 18.000 dólares. La siguiente nos la marcó en los 15.000. Y la dejó de marcar, digamos, ya en la salida de mínimos. Por lo tanto, ahora estaríamos en un periodo de capitulación a la espera de un movimiento importante, movimiento importante, movimiento importante. Y si me voy a una etapa pasada es lo mismo. Lo que pasa que aquí depende un poquito también de qué tan abrupta sea esta etapa de capitulación para plantearnos un movimiento mayor o menor. Ya os digo que la media está en torno al 40% y eso podría dejar un Bitcoin en torno a niveles de 40.000 o cercano a cota de mínimos del año 2022, aproximadamente estos mínimos en los 20.000 dólares, donde tenemos un gap muy importante en la CME. Pero ahora decimos, Carlos, esto está bien, guay. Te lo agradezco que me lo hayas traído hoy, pero necesito un poco más, claro. Todos necesitamos más siempre, amigos. Fijaos, pues para eso os traigo esta otra gráfica que nos aporta una información muy interesante. En azul tenéis el coste de producir un Bitcoin. El coste medio que estima Glassnode en base a los datos de sus fuentes que más o menos tiene las maquinarias, los mineros de producir un Bitcoin, el coste de minado, ¿vale? En este caso, fijaos que hay una particularidad muy interesante respecto a los ciclos anteriores, y es que, como estáis viendo, desde que prácticamente salimos al alza en julio del año 2021, el coste de minado ha ido incrementándose, 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 incrementándose. Y evidentemente el precio de Bitcoin ha ido cayendo, cayendo y cayendo. Ahora estamos en una etapa complicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo sí, Bitcoin se ha recuperado, pero el coste de minar un Bitcoin cada vez es mayor. También tiene mucho que ver la inflación, tiene mucho que ver el coste de la energía y también los impuestos. Todo esto se computa dentro de este coste de minado. Bueno, pues como estáis viendo, vamos a acercarnos ya un poquito más a la etapa actual. Lo que me interesa que veáis es esto, ¿vale? Que esta etapa de aquí, esta etapa es la que el hash rate, el hash ribbon nos marcó la última señal. Y fue precisamente porque el coste de minar un Bitcoin estaba por encima del precio de Bitcoin, ¿vale? Es algo que ya se aproximaba por toda esta etapa de aquí. Por lo tanto, estaríamos probablemente ante una etapa muy similar a la de mínimos si finalmente el activo retrocede y el coste de minado sigue en ascenso. Esto es interesante, pero también es importante saber lo que están haciendo los mineros, porque claro, nosotros decimos, bueno, Carlos, entonces, ¿qué es lo más probable? Yo te digo, mira, si vemos una capitulación como prolongada en el tiempo, es posible que los mineros empiecen a deshacer posiciones. Ya nos lo estaba avisando. Aquí tenéis en pantalla el cambio de posición neta de los mineros, ¿vale? Es decir, si los mineros ahora, a día de hoy, tienen una mayor cantidad de Bitcoin respecto a los últimos 30 días. Si es así, lo veréis representado por un valle verde, que cuanto mayor incremento de Bitcoins en sus arcas hayan tenido respecto a los últimos 30 días, mayor será ese valle al alza. Y lo contrario, a la baja. Por lo tanto, como estáis viendo en pantalla, se entró en capitulación por toda esta zona y estamos en un punto mixto, en un punto intermedio, mientras el coste de minar un Bitcoin incrementa y el precio empieza a retroceder de manera paulatina. Por lo tanto, ese cruce de la muerte, que Bitcoin retroceda a niveles de los 25.000, cuando por cierto, no lo he comentado, pero el coste de minar un Bitcoin a día de hoy está en torno a los 22.000 dólares, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos bastante por debajo del nivel del 25.000, ese mínimo relativo tan importante. ¿Cuál es el problema? Que, como veis, tiene una tendencia ascendente y, como ya he comentado, el factor energía tiene mucho que ver aquí. Y el precio al cual ellos suelen vender Bitcoin es los 28.000. Por lo tanto, hay un profit importante en esta etapa, ¿vale? Pero ya os digo, imperativo que Bitcoin no empiece a retroceder y el precio se meta por debajo del coste de minado, porque ahí vamos a tener probablemente un periodo de capitulación bastante importante. Luego, por otro lado, fijaos cómo, para acabar de esta gráfica ya, si nosotros vemos como los siguientes días empezamos a ver valles rojos, probablemente nos esté adelantando lo que ya sucedió por toda esta etapa y toda esta etapa, que los mineros estaban deshaciendo posiciones porque el coste de minado cada vez era mayor mientras Bitcoin retrocedía. Y al final esto es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Ellos necesitan sacar dinerete para pagar las facturas, la luz, el personal, la nave, la maquinaria, los envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento tienen que producirse este tipo de ventas por necesidad. Va a ser muy importante que el Bitcoin no retroceda mucho más del nivel de los 22.000 dólares, 25.000, porque si no sí que la minería podría entrar en otra etapa de capitulación importante y volver a generar un hachazo bajista bastante agresivo por parte de Bitcoin. Ya os digo que la primera señal que tendremos para esto es
empezar a ver valles de color rojo considerables, que nos estarían indicando de una entrada en capitulación de los mineros por unas ventas importantes de sus tenencias de Bitcoin, que en el momento que Bitcoin retroceda y el coste de minado esté por encima del precio de Bitcoin, podríamos ver algún evento de capitulación. ¿Vale? Por tanto, lo que estáis viendo en pantalla, pues yo creo que es bastante interesante. Y para finalizar esta gráfica, creo que es interesante conocer el múltiplo de Powell, que se calcula dividiendo el valor de emisión diaria de Bitcoins en dólares, es decir, la cantidad de Bitcoins que se minan diariamente, la recompensa en dólares, respecto al promedio móvil de los últimos 365 días. Y como estáis viendo en pantalla, normalmente se suelen generar picos en zona de máximos. Se suelen generar picos bastante notables en zona de máximos. Se suelen generar picos en zona de máximos. Se suelen generar picos en zona de máximos. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos generado un pico, veremos si es suficiente este pico como para iniciar un proceso correctivo, porque no es tan importante como el que se vivió en el máximo del 2017, ni en los máximos de ciclo, porque es que no estamos en un máximo de ciclo, ¿no? Pero sí que es cierto que se asemeja bastante a este periodo de aquí. Por lo tanto, si empezamos a ver, vamos a aproximar esto ya, si empezamos a ver cómo empieza a romper este nivel, nos estará indicando que el coste de la recompensa en dólares que obtienen los mineros es notablemente inferior a la de ese periodo de días. Y esto ya nos estaría hablando de una posible capitulación por parte de los mineros, como hemos visto anteriormente. Por el momento estamos en una zona bastante tranquilona y cuando llega a estos niveles normalmente se suele asociar a una capitulación muy importante de los mineros, porque lo que nos dice es que el coste de minar un Bitcoin está muy por debajo del promedio de la recompensa en este caso por minar un Bitcoin está muy por debajo del promedio móvil de los últimos 365 días. Bien, por lo tanto estaremos atentos porque fijaos cómo en el ciclo anterior, después de la salida de mínimos, esta gráfica, el múltiplo de Powell, retrocedió hasta testear esta zona de color verde. Por lo tanto, veremos si en el medio plazo volvemos a tener un retest como esto. Bueno, por otro lado, en este caso ya hemos dejado de lado todo el análisis de los mineros, de la posible capitulación. Hemos visto 4 gráficas muy interesantes y vamos a seguir por una gráfica de momentum. En este caso nos habla del volumen de los intercambios de entradas y salidas de Bitcoin. Y algo muy interesante es que normalmente antes de un movimiento agresivo, Bitcoin de manera diaria suele tener una entrada o salida de Bitcoins importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos ya a la etapa reciente de este ascenso desde mínimos. Fijaos cómo antes del arranque de los 20.000 hacia arriba, en color naranja flojito tenéis los inflows y los outflows, es decir, las entradas y salidas de Bitcoin diarias. Luego tenéis una media de 365 días en azul y una media de 30 días en rojo. En este caso me interesa que nos fijemos en esas líneas de color naranja clarito, que nos habla de una gráfica más adelantada, de lo que pasa diariamente con entradas y salidas de Bitcoin en los intercambios. Fijaos que antes de que Bitcoin retome un movimiento de impulso, o retroceda, normalmente aquí tenemos como un pequeño movimiento, ¿no? Este movimiento que genera esto pico en la gráfica de color naranja, nos está indicando que está habiendo una actividad mayor de la que se ha visto anteriormente en los intercambios, ya sea por entrada o salida de bitcoins. Por lo tanto, esa actividad probablemente venga de la mano de ballenas que están preparando el siguiente movimiento. Y la primera señal es este pico, estos picos que tenemos, que si lo aproximamos un poquito más para verlo con mayor claridad, fijaos esta etapa de aquí, como Bitcoin venía retrocediendo y sin embargo, este día que estábamos en mínimos, en este caso, las entradas y salidas de Bitcoin de los intercambios generaron un pico anual mientras Bitcoin retrocedía. Esto es muy interesante. ¿Qué sucedió también con la salida de los $25.000 a los máximos anuales? Vemos lo mismo, vemos como la media roja empezó a ascender mientras Bitcoin retrocedía, lo que nos estaba indicando que se estaba llevando a cabo una actividad muy importante en los intercambios. Como estáis viendo en estos momentos, seguimos con una media descendente, lo cual nos está indicando que no estamos viendo una actividad notable, sino más bien decreciente. Una actividad decreciente de entradas y salidas de Bitcoin de los intercambios con comparación a las etapas anteriores de este movimiento impulsivo en Bitcoin. Y como siempre, y hace tiempo, concretamente hace unas 2 semanas que no traíamos esta gráfica, recordaros, me gusta mucho recordaros, amigos, esto, en qué parte del ciclo nos encontramos, y en este caso ya habríamos visto los máximos en los 2 ciclos anteriores, tanto en el año 2017 como en el año 2015. Fijaos que ya habríamos visto claramente la zona de máximos en los 2 ciclos anteriores y estaríamos a las puertas quizá
de una etapa de letargo importante. Ahora, ¿que cuánto puede durar? Ya os digo que esto podría durar hasta tranquilamente finales de este año. Movimiento lateral bajista para Bitcoin que los lleve a niveles de los $20.000 para cerrar ese gap, no lo descartaría para nada. ¿Vale? Entonces, que hay alguien que dice: Carlos, está muy bien, pero yo quiero saber justamente hace 4 años dónde estábamos. Te digo, aquí. Esta gráfica nos marca el punto de referencia hace 4 años, que fijaos que estábamos en un último ascenso a la cota de máximos relativos antes de iniciar todo el periodo bajista. Y para finalizar también, recordad que estamos en un momento de ciclo muy interesante, pues faltan 272 días para el siguiente halving. Y lo estamos viendo desde diferentes perspectivas. En este caso, esto también lo compartí con Twitter, os animo a que me sigáis, Plan BTC Oficial, por ahí voy compartiendo bastantes gráficas interesantes. Y como estáis viendo en pantalla, aquí de esta línea de color azulada, nos marca los días que faltan para halving. Si faltasen, por ejemplo, imaginaos, pues 1000 y pico días, lo tendríamos por aquí arriba. Si faltasen 0 días, la tendríamos por aquí abajo. Pero como faltan 272, la tenemos por aquí, por una etapa intermedia. Y estos son los bloques que faltan hasta el siguiente halving. Bien, lo interesante es saber cuándo cruza esta línea con este retroceso de esta línea naranja. Pues nos está marcando el punto en el cual se encontraba Bitcoin hace un ciclo, 2 o 3 ciclos respecto a los días que faltaban para el siguiente halving. Y como estáis viendo en pantalla, en el año 2015 estábamos por una etapa similar a esta, muy cercano de salir de la zona de mínimos, cosa que ya hemos hecho en Bitcoin, por lo tanto es probable que falte un periodo similar a este que tenemos en pantalla. Y en el ciclo anterior, fijaos que estaríamos justamente aquí, que es ya la zona de máximos relativos de toda la salida de mínimos. Por lo tanto, estas gráficas que estamos viendo nos están diciendo, hey, que quizá se venga un movimiento de caída. Estamos viendo por otro lado el hash ribbon, como nos marca capitulación minera. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y por lo que falta ver esta segunda parte del año, muy probablemente con malos resultados empresariales y datos macro peor de lo esperado, es altamente probable que Bitcoin acabe rompiendo a la baja con estos movimientos en torno al 40% que acaba generando en periodos de capitulación minera. Y pasando al análisis técnico, en el top 3 de altcoins con mejor comportamiento dentro de la plataforma de QuantFury, en el número 1 tenemos a Aave. Fijaos que ha dibujado un clarísimo hombro, cabeza, hombro, y en este caso lo que estamos viendo es un retorno a la neckline. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, ya os digo, puedo estar equivocado, pero cualquier movimiento que la aproxime a niveles en torno al 70, que además es un nivel psicológico importante, estaría metiéndome en temporalidades inferiores buscando patrones de venta para una entrada en ventas con un SL por encima del hombro derecho, que en este caso sería un SL por encima del 77, para buscar un recorrido hacia cotas en torno a los 60. Bueno, evidentemente, si vemos una entrada de momentum alcista y nos rompe este nivel, no hay patrón de entrada que valga. Por lo tanto, vamos con la siguiente, que sería Solana. Sigue con este proceso de letargo a la baja, acumulando liquidez por la parte alta. Por lo tanto, no me extrañaría ver algún mechazo las siguientes semanas que lo podría llevar hasta niveles en torno a los 28, incluso niveles de los 30. Pero creo que esto es zona de máximos de este año para Solana. Ya lo comentamos cuando estábamos aquí, ¿eh? Recordad que estos días ya lo comenté. Pero bueno, ya os digo que puedo estar totalmente equivocado. Y tanto en cuanto no se pierda este mínimo relativo, el mínimo del 21, plantearé como escenario más probable este escenario, movimiento hacia la cota de máximos anuales. Pero si perdemos esta cota, estamos rompiendo esta estructura al alza. Por lo tanto, lo más probable es ir a corregir en torno al 50% del movimiento, cuyo objetivo estaría en torno al 18,5 aproximadamente. Y para finalizar, Arbitrum, pues que siga lo suyo, con este movimiento de letargo al alza y a la baja, poco que comentar porque ya lo hemos dicho todo en anteriores vídeos. Alta probabilidad de algún movimiento de rebote, tanto en cuanto no se pierda el mínimo que tiene en el 1.05. Y saltando a Bitcoin, fijaos que si nosotros dividimos el movimiento que ha llevado a cabo desde la salida de mínimos anuales en ondas, tenemos una última y quinta onda con un recorrido menor a la onda 3. Y esto suele pasar cuando la onda 3 es del mismo tamaño o inferior que la onda 1, porque la onda 3 no puede ser la más pequeña, por norma general es la más grande, y la onda 5 suele ser como la onda 3 o como la onda 1. Pero cuando la onda 3 no es la más grande, normalmente lo que nos está diciendo es que la fuerza de todo el movimiento se está agotando. Por lo tanto, lo que cabe esperar es que el siguiente movimiento impulsivo no tenga una extensión tan importante como la onda 3. Por lo tanto, me casa bastante bien este comportamiento con una última onda, además testeando un nivel de resistencia clave. Esto significa que el activo no pueda tener un último hachazo y limpiar todo. No, no significa eso, puede tenerlo. Pero bajo mi punto de vista, lo vengo diciendo ya desde hace varios meses, esto es zona de máximos anuales
bajo mi criterio. Puedo estar totalmente equivocado, pero esta es la apuesta que yo tengo. Por lo tanto, cualquier nueva extensión hacia estos niveles, yo personalmente realizaré una pequeña descarga de Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que creo es que se va luego a ir a corregir toda esta onda y el siguiente movimiento nos podría llevar a cerrar el gap que está en la cota de los $20.000, el gap en la CME. Bueno, importante porque si nos bajamos a temporalidades inferiores, temporalidad, por ejemplo, de 4 horas, fijaos como realmente lo que ha sucedido ha sido una limpieza por abajo, limpieza por arriba y seguimos a modo stablecoin. De aquí lo que podemos sacar es que se ha generado un quiebre de estructura al alza. Este movimiento de máximos y mínimos decrecientes se rompe cuando este máximo es superior al anterior. Aquí es donde nosotros nos bajamos a gráfica de 1 hora y trazamos FIBO y dijimos, esta zona es la zona de alta probabilidad. Fijaos cómo se está defendiendo muy bien, pero no me gusta la construcción que está generando el activo. Es decir, fijaos que estos mínimos acumulan liquidez por la parte baja. Por lo tanto, lo que yo esperaría sería una limpieza por abajo y de nuevo una reestructuración, un movimiento similar a este, pum, pum, para aquí sí que entrar con un SL por debajo de esta cota en busca de un nuevo movimiento impulsivo hacia el nivel de los 30.000. Este es el único trade que yo estaría planteando porque no me gusta la estructura que me está dejando, ¿vale? De hecho, fijaos cómo este movimiento ha limpiado toda esta zona de aquí y ha ido a testear el order block que nos llevó a los mínimos de estos últimos meses, a estos mínimos de los, por debajo de la parte baja del rango de los 29.500, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo estaría buscando serían compras, sí, pero después de la limpieza de toda esta estructura y un patrón por estos niveles en torno a los $28.800. Si saltamos a Ethereum, en este caso es un comportamiento bastante similar. Fijaos que lo tenemos testeando la directriz alcista, debería de rebotar en no tardando mucho. Ya sabéis que el fin de semana el comportamiento de los criptoactivos no suele ser de mucho movimiento, por lo tanto nos estaríamos plantando con un lunes muy próximo a la pérdida de esta directriz que conecta los máximos crecientes. Y Ethereum normalmente suele ser el activo que nos adelanta lo que pasa luego en Bitcoin. Ya lo tuvimos con la salida de todo este ranguito, lo tuvimos con este movimiento a la baja y lo hemos tenido en numerosas ocasiones. Por lo tanto, la pérdida de esta directriz alcista las siguientes semanas nos podría estar adelantando que, evidentemente, todo esto ha sido zona de máximos y vamos a ir a corregir toda esta onda impulsiva. Ahora bien, si nos bajamos a temporalidades inferiores, concretamente a 1 hora, fijaos lo que estuvimos comentando en el último vídeo, ¿verdad? Con esta vela de aquí que comenté, bueno, yo lo que haría, nunca es consejo de inversión, siempre yo lo que haría sería buscar un patrón de giro por estos niveles y si ponemos un SL por debajo, tenemos que ajustar mucho más el riesgo. ¿Por qué? Porque hay una mayor probabilidad de que nos barra. Si nos bajamos a 5 minutos. Sin embargo, si ponemos el SL por debajo de toda esta cota después de ver el patrón en 15 minutos, el riesgo es menor porque evidentemente el movimiento que esperamos es de mayor amplitud y estamos menos sujetos a movimientos de volatilidad. Ethereum está generando algo muy similar a lo que hemos visto anteriormente en Bitcoin. ¿Por qué? Porque estos mínimos crecientes están acumulando liquidez por la parte baja. Sin embargo, también tenemos toda esta zona de la parte alta. Por lo tanto, aquí hay algo claro. Que si tenemos una ruptura de la parte baja y reingresamos de nuevo, como sucedió ya en esta zona, esperaré un nuevo movimiento de impulso que me limpie toda esta cota de los 1.890, sí, $1.900 aproximadamente por Ethereum. Pero si el movimiento de ruptura es con momentum y no tenemos un reingreso de nuevo en todo este order block, que si nos vamos a 4 horas, vamos a verlo, es toda esta zonita. Que además, algo que no se comenta, que bueno, al contrario de lo que mucha gente piensa, cada vez que se testea una zona, no se está generando un soporte más fuerte, sino se está restando liquidez, restando liquidez, restando liquidez. Se están absorbiendo órdenes que hay por estos niveles. Por lo tanto, cuantas más veces testee un activo, una zona, más órdenes va a absorber y más débil va a ser ese nivel en el siguiente test. Por lo tanto, cualquier vuelta a estas cotas, si es para perderlo con momentum, plantearé como escenario más probable que nos vamos a dirigir a este bloquecito que tenemos aquí, en el nivel de los 1740. Problema, que estaríamos rompiendo la directriz alcista que conecta los mínimos crecientes en Ethereum. Por lo tanto, este probablemente había sido toda la zona de máximos de este año 2023 e iríamos a la baja hasta como mínimo, en primera instancia, todo este bloquecito que tenemos. Aquí probablemente veríamos un nuevo movimiento de impulso y altamente probable generar un máximo decreciente para ir a buscar toda la zona que tenemos en los 1400, que esto probablemente coincida con un Bitcoin en el nivel de los 20.000, cerrando ese gap que hay pendiente. Si nos vamos con el SP500, fijaos como la figurita que se está dejando, a mí que me gusta mucho, soy muy curioso, podríamos decir. Vamos a quitar esto ya. Hemos llegado a una corrección del 78%,
80% de todo este movimiento de caída por Fibonacci. Y en este caso, lo que está sucediendo aquí a mí me resulta muy similar a lo que sucedió en un pasado con esta zona. ¿Por qué? Porque hemos tenido un movimiento este día de aquí, el día 27 de junio, de limpieza. Fijaos que ha roto, ha manipulado este order block. Esto suele suceder cuando, digamos, ya generamos un pico de euforia antes de una fuerte corrección. Hemos limpiado todo este nivel y lo que está sucediendo, fijaos, es la pérdida de nivel del 4560. Es algo que ya sucedió aquí. En toda esta etapa, fijaos cómo se generó un pico, una figura de vuelta después de la perforación de toda esta estructura de aquí. Entró momentum bajista y el movimiento de impulso a posteriori fue simplemente para retroceder con fuerza. Creo que es algo muy similar a lo que está pasando aquí. Todo este comportamiento creo que se está replicando en toda esta zona. Si nosotros hacemos, o por ejemplo, aquí tenemos otro, rompemos, nos apoyamos, ¿para qué? Para seguir cayendo. ¿Vale? Esto es lo que creo que está pasando en estos niveles. Y si nos bajamos a temporalidades inferiores, por ejemplo, a una hora, ya estuvimos comentando que este nivel funcionó muy bien. El nivel después de romper este mínimo relativo, quiebre de estructura, esto ya lo explicamos. Ahora yo lo que haría sería trazarme un Fibo, ya que entiendo que la dirección es bajista, sería trazarme este Fibo, y si el SP500 me vuelve a todo este bloquecito que tenemos aquí, que me lo voy a marcar para futuros vídeos, sería todo este bloquecito de aquí, toda esta zona que coincide también con el 61.8 de corrección de esta caída. Creo que es una zona de... Bueno, creo no, es una zona de alta probabilidad para, si vemos algún patrón de quiebre de este movimiento impulsivo, aprovecharlo para buscar un nuevo movimiento a la baja, porque además estaríamos testeando toda esta zona, que más que una zona de soporte, actual resistencia, es un order block en quiebre. Digamos, es lo mismo que un nivel de anterior soporte, actual resistencia, un order block en quiebre es lo mismo. Por lo tanto, estaríamos perforando, entrando en un territorio en el cual probablemente entre una gran fuerza bajista, zona de alta probabilidad, último order block que ha generado la ruptura de esta zona. Por lo tanto, todo lo que sea acercarnos a este cuadradito que tenemos aquí, si es que vemos, evidentemente, patrón de entrada al mercado, es decir, lo que hemos visto aquí, pero en temporalidades inferiores por toda esta zona, bajo mi criterio sería interesante entrar con un SL por encima del máximo que nos deje. Si vamos con el DXY, que bueno, importante comentar que las nóminas no agrícolas han salido menores de las esperadas, como estáis viendo en pantalla. Concretamente aquí han salido 187.000 respecto a las 200.000 esperadas, y las anteriores fueron un dato de 185.000. Por lo tanto, esa mejora que esperaba el mercado no la hemos tenido, y esto, entre otras cosas, lo que ha generado ha sido una caída en el DXY, una importante caída. ¿Por qué está cayendo el DXY con tanta fuerza? Porque si vemos cómo las nóminas no agrícolas son peores de lo esperado, entendiendo que esto tiene un peso muy importante en el conjunto de la economía, del mercado laboral de Estados Unidos, lo que está empezando a descontar el mercado es que la Reserva Federal no va a poder seguir subiendo tipos de interés o mantenerlos altos tanto tiempo como el que tenía previsto. ¿Por qué? Porque el mercado laboral ya se está resintiendo de esta subida de tipos de interés. Esto es lo que está pasando en el mercado en estos momentos. Se está generando un repricing de la inversión de la curva, concretamente de la subida de tipos en Estados Unidos. Por lo tanto, ahora, fijaos, ¿no? Que yo, en ocasiones es siempre lo mismo, pero bueno, me trazo máximo, mínimo. ¿Dónde hemos llegado? A zona de alta probabilidad. Pero hasta que no vemos una vela como esta, yo voy a seguir operando a favor de la dirección principal, que en el DXY es alcista, pero en el dólar, en el euro dólar, perdonar, es bajista. Después de esta vela, envolviendo claramente todos estos movimientos anteriores, mi mente está en una corrección de toda esta caída. Y ahora yo qué voy a hacer, me voy a trazar Fibo de máximo a mínimo y voy a buscar por toda esta zona, una zona de alta probabilidad para buscar ventas y para buscar ventas. Y si tenemos algún movimiento correctivo, voy a intentar incorporarme al momentum actual del activo, que es alcista. Ahora, ¿yo qué es lo que haría? Me bajaría a temporalidad de una hora y fijaos que toda esta zona de aquí me coincide con el 50, vamos a ampliarlo un poquito más para verlo más claro. Aquí lo tenemos, vamos a acercarlo aquí, perfecto. Por lo tanto, lo que estaría esperando después de este quiebre de estructura que estamos viendo en pantalla, primero de todo sería una limpieza de estos dos máximos. Después de limpiar estos dos máximos, creo que podría venir algún movimiento correctivo, y esto ya, si sucede hoy mal, pero si sucede de cara a la siguiente sesión del lunes, lo intentaría aprovechar para un nuevo movimiento de impulso que lo lleve probablemente hacia toda esta zona de alta probabilidad. Fijaos que esto es
un test al order block en quiebre que nos dejó el euro dólar el 25 de julio. Esto es algo muy similar a lo que he comentado antes en el SP500, ¿vale? De volver a esos niveles. Por lo tanto, después de este quiebre de estructura, yo lo que estaría esperando sería una manipulación de los máximos del día 28 de julio y 31 de julio, y a partir de aquí, alta probabilidad de buscar patrones de entrada en ventas para buscar una corrección de este movimiento tan vertical. Y a su vez, esta corrección lo que haría sería trazarme un Fibo desde el mínimo hasta el máximo, ver qué estructura nos ha dejado por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos este imbalance, aquí tenemos este order block extremo. Todo lo que sea en estas zonas, bajo mi criterio, serían buenos puntos para incorporarnos a compras. Sin embargo, si llegamos por estos niveles, o incluso por encima de esta estructura de máximos anteriores, buscaría zonas de venta. ¿Por qué? Porque la dirección principal es bajista, pero el momentum del activo, por el dato de las nóminas no agrícolas del día de hoy, como estáis viendo, es claramente alcista. Por lo tanto, me valen ambos escenarios, siempre y cuando sean puntos extremos. Por otro lado, si nos vamos al oro, en este caso, fijaos como ya estuvimos comentando que el oro estaba en un proceso correctivo y que probablemente acabaría llegando a toda esta zona de anteriores mínimos. Ya se encuentra muy cerquita de ella, pero por el momento no hemos visto un quiebre de estructura significativo. Si nos vamos a gráfica de una hora, he hecho algo que ya hicimos aquí. Y es en muchas ocasiones es siempre lo mismo. Fijaos que en un pasado pusimos máximo, mínimo y detectamos que esta zona era una zona de alta probabilidad para incorporarnos a ventas. ¿Por qué? Porque habíamos roto claramente la estructura anterior. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Cojo mínimo, cojo máximo y ahora decimos, Carlos, ¿por qué no coges toda esta zona? Porque es un mínimo, digo, porque esto ha sido una manipulación y yo no tengo en cuenta esta manipulación para trazar Fibo. Por lo tanto, todo lo que sea aproximarse a este nivel, bajo mi criterio, hay una elevada probabilidad de, si nos incorporamos a ventas, con un SL por encima del máximo relativo que nos deje, de atrapar un buen movimiento hacia toda esta cota de anteriores mínimos. Si por lo contrario rompe al alza, estaría rompiéndonos la estructura bajista y tendríamos que buscar qué estructura nos ha dejado por aquí para incorporarnos en compras. Y para finalizar, el petróleo, que ha tenido un movimiento muy interesante por toda esta zona, que lo he aprovechado. Dejaré la imagen por aquí del trade que he hecho esta mañana y os lo voy a explicar. Bueno, fijaos que estábamos comentando el viernes que habíamos visto una entrada de momentum bajista, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué nivel? Estábamos comentando que este order block de aquí era decisivo. Por lo tanto, cómo se comporte el activo en este nivel a mí me va a dar mucha información. ¿Para qué? Para saber si lo va a romper o va a ir a corregir parte de toda esta caída. Depende de la estructura que me deje por aquí y entendiendo que la dirección principal durante estas semanas ha sido alcista, voy a intentar aprovechar este movimiento. ¿Vale? Hemos ido a un order block muy importante, que es el que tenéis en pantalla, pero es que no solamente eso, sino que lo hemos manipulado, como estáis viendo en pantalla, y fijaos el cierre de vela horaria que hemos dejado aquí, envolviendo la vela que rompía este order block anterior, absorbiendo la liquidez por debajo de estos mínimos. A mí esto me da a pensar que es probable que se venga algún movimiento impulsivo. Entonces, yo lo que hice fue, me bajo a temporalidad, por ejemplo, de 15 minutos, busco una corrección de este movimiento impulsivo, que si nos bajamos a 5 minutos lo veremos más claro, que es concretamente el time frame que yo utilizo para entrar a mercado. Fijaos cómo esta cota de máximos me rompe el máximo anterior. Por lo tanto, lo que busco es una corrección de este movimiento para incorporarme en compras. La entrada hubiera estado, por ejemplo, después de esta velita envolvente, con un SL por debajo de estos niveles, y una salida en donde, aquí es donde tenemos que ver qué estructura nos ha dejado por aquí. Lo mismo que he dicho antes en el oro, si rompemos al alza, que veríamos la estructura que nos ha dejado para intentar incorporarnos a compras, pues lo mismo por estos niveles. Fijaos que aquí teníamos un order block muy importante y el nivel del 31, que es justamente donde ha ido a testear esta mechita, nos ha dejado aquí una zona de trabajo bastante importante, que es todo este nivelito de aquí, zona en la cual he decidido salir. Luego ha seguido subiendo, pero yo una vez que me da mi 1.3 o 1.5 casi en este caso, pues me voy. Ahora, de cara al lunes, ¿qué esperaríamos? Fijaos que hemos roto con claridad este máximo, por lo tanto, esta figura de vuelta queda anulada, salvo una vuelta estrepitosa de aquí a final de la sesión, y yo lo que estaría esperando de nuevo serían nuevos patrones para incorporarme a compras. Vamos a ver el cierre de esta semana, pero de cara a la semana que viene, por toda esta zona, por toda esta parte baja, incluso este order block que nos ha dejado aquí, sería muy interesante ver un movimiento que nos limpie toda esta estructura para buscar compras por estos niveles, o incluso un test a este order block que tenemos aquí para ver ciertos patrones de entrada a mercado y buscar algún movimiento extenso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a gráfica diaria, fijaos cómo a pesar de llegar a este order block no estamos viendo cómo se le está dando continuidad a esta vela bajista, sino que ya la hemos envuelto y da la sensación, ojo y cuidado, que estamos por romper toda esta estructura. Y si rompemos este máximo relativo,
podríamos entrar en un proceso muy similar a este, aunque parezca mentira, porque ya llevamos un proceso alcista en el petróleo de aproximadamente un 22%. Si rompemos este máximo con contundencia, podríamos entrar en una etapa de cierta euforia en el mercado y no podríamos descartar ir a visitar todos estos nivelitos en torno a los $93, lo que estaría generando una presión al alza en la inflación adicional en la energía. Probablemente también arrastre al alza el gas natural y otro tipo de materias primas. Por lo tanto, esto fortalecería al DXY. Y si fortalece al DXY, lo que significa es que es decir, esto me va a dar mucha información de lo que suceda en el DXY. Si rompemos al alza en el petróleo, es probable que yo empiece a priorizar compras en el DXY. Evidentemente, si me dan ventas por los niveles que hemos comentado sin que se me rompa este nivel, los voy a aprovechar. Pero si me rompe con contundencia este punto, voy a empezar a priorizar compras y compras y compras en el DXY, porque probablemente se empieza a descontar que la Reserva Federal va a tener que mantener los tipos altos más tiempo del previsto para contrarrestar la presión alcista en la inflación por la subida de la energía. Y esto, evidentemente, acaba fortaleciendo al índice del dólar. Y pasando al análisis de liquidaciones de la mano de Trading Different, fijaos porque estamos generando ya una mayor acumulación de pools por encima del nivel del 31.000. Fijaos que aquí tenemos un puntito de color rojo. Esto, pues ya sabéis, es el inicio de esto que vais a ver en pantalla, que es este imán que os estoy poniendo por aquí. Al final, cuanto más color cercano al rojo, mayor interés para ir a ciertos niveles y liquidar todos esos posicionamientos que hay en Bitcoin. En este caso ya sabéis que hablamos de los derivados y hay un interés especial en liquidar todo lo que tenemos por encima de los $32.000. Veremos si acabamos llegando este año o ya lo dejamos para el año siguiente, porque también es cierto que estos son deudas del precio. No necesariamente tiene que ir a liquidarlas ahora, ya, esta semana, este mes. No, podemos entrar en una etapa negativa y dejar esta liquidez pendiente para un nuevo movimiento alcista de cara a futuro. Pero sí que es cierto que es, la verdad, cada vez más importante el color rojo que está cogiendo por encima del nivel del 32.000. Por lo tanto, es una zona en la que creo que es altamente probable que se dirija a Bitcoin en el corto plazo si es que finalmente acabamos viendo otro rebote por parte de las tecnológicas. Y este último movimiento, yo lo digo, ya lo visteis en la miniatura del vídeo pasado. Creo que este es el último movimiento de este año. Puedo estar totalmente equivocado, pero bueno, atando cabos, echando mis cuentas, creo que esto es lo más probable en base a mi criterio totalmente subjetivo. Por eso comenté lo de la trampa. Y es la zona de máximos. Cuando hablo de zona de máximas, esto es zona de máximos, ¿vale? 32.000, 33.000 es zona de máximos. Esto es zona de máximos. Lo que me extrañaría mucho sería ver un movimiento hacia los $40.000, hacia los $37.000. Eso sí que me extrañaría. Por lo tanto, no puedo descartar un movimiento hacia los $32.000, $33.000 para comernos todos estos pools, pero creo que ya hemos visto la zona de máximos de este año 2023 y que el recorrido que queda al alza es marginal en comparación a la corrección a posteriori, que es altamente probable que se venga. ¿Vale? Por debajo de los niveles actuales, el siguiente pool que tenemos está en los 27.200 y por debajo del 25.000, como estáis viendo, también tenemos aquí algo bastante interesante. Ya si nos vamos más de cara al corto plazo, fijaos que se está acumulando una mayor cantidad de pools por el nivel de los 28.700. Estos nivelitos de aquí son los niveles en los cuales ahora mismo el activo debería tener un mayor interés en dirigirse. No podemos descartar que vaya antes a comerse todo este pool que se está empezando a crear en los 29.600, pero ya os digo que es altamente probable acabar viendo un retroceso hacia estos niveles, sobre todo también por el tipo de estructura que está dejando Bitcoin, con estos máximos crecientes acumulando liquidez por la parte baja. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, el corto plazo es altamente probable que Bitcoin se dirija hacia niveles en torno a los $28.700. A partir de aquí, tan pronto puede dirigirse hacia niveles superiores o incluso acabar perforando los mínimos del 1 de agosto y absorber toda esta zona de aquí, cosa que evidentemente no sería positivo, porque después de romper con este movimiento de aquí, con entrada de momentum alcista, esta cota de máximos, estamos planteando desarrollos alcistas adicionales, pero romper esta cota de mínimos probablemente acabaría siendo el punto y final de un posible movimiento al alza hacia cotas de máximos este año 2023. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y fijaos qué rápido pasa la semana, ¿eh? Como decía mi abuelo, me levanté un lunes pensando que el martes había que trabajar y viendo el miércoles que el jueves llovía me dije el viernes, ¿para qué voy a ir a trabajar el sábado si el domingo es fiesta, verdad? Pues algo muy similar va a pasar con esta etapa en la cual nos encontramos en el mercado. La vida pasa muy rápido, los días, las semanas, los meses, los años pasan muy rápido y sobre todo cuando estamos en un mundo tan dinámico como el actual. Por lo tanto, todo lo que ahora veis de desinterés en el mercado se va a revertir, se va a dar la vuelta. Van a llegar esos momentos
de euforia probablemente, aunque falte algún que otro año, no podemos descartar que sea para finales del 24 o 25, no lo sabemos, nadie tiene ni idea, pero que sepáis que esto es algo temporal, como siempre. La economía es cíclica, llegarán los tipos al cero, llegarán las inyecciones de liquidez en el sistema, los mercados actuarán de catalizadores y es importante estar antes de que eso suceda, para darnos cuenta qué activos se han comportado mejor y qué activos interesa tener en cartera para un posible recorrido alcista sostenido en el tiempo. Bueno, nos vamos a ver el lunes de la semana que viene y también muy contento de comunicaros, como ya os lo dije en el último vídeo y por Twitter, que el viernes de la semana que viene sale en este canal un vídeo con mi amigo John Economist, en el que yo, mediante gráficas on-chain del medio y largo plazo y John, mediante datos macro, vamos a intentar argumentar qué es lo más probable que suceda de cara a finales de año, en lo que resta de este año. Creo que va a ser un vídeo muy interesante, así que os espero a todos y nos vamos a ver ya el siguiente lunes. Que paséis un feliz fin de semana junto a vuestros familiares, amigos, perretes y gatetes. Fuertísimo abrazo, amigos. Chao, comunidad.